En el día de hoy vamos a ver otro de los nombres asignados al Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Y uno de ellos es que Cristo o Jesucristo es Señor de todos. Y es el apóstol Pedro que lo menciona en Hechos capítulo 10. Yo les sugiero a ustedes que lean bien este capítulo de Hechos capítulo 10, porque es lo que comúnmente llamamos una bisagra, porque aquí hay un cambio de orientación y del inicio del Evangelio que debía haberse predicado a toda criatura, pero hasta ese momento la iglesia de Jerusalén era una iglesia, si podríamos llamarle, judía. La gente que se había convertido en Hechos capítulo 2 eran como 3.000 personas. En el capítulo 4, verso 4 dice que como 5.000 varones, sin contar las mujeres y los niños. En el capítulo 5, versículo 14, dice que aumentaban más gran número así de hombres como mujeres. Pero este era un movimiento dentro de la población judía en Jerusalén, y en pocos meses, de 120 que encontramos en Hechos capítulo 2, pasarían seguramente, según los estudios, entre 15 a 20.000 personas creyentes solo en la ciudad y sus aldeas cercanas. Era un verdadero avivamiento espiritual lo que estaba ocurriendo en Jerusalén, pero solo incluía a judíos y a prosélitos judíos. En el capítulo 8 hay una gran persecución. Recordemos, Esteban es martirizado, muerto a pedradas en el capítulo 7. La iglesia creciente es perseguida y se esparcen. Van al territorio vecino, los samaritanos. Había una amistad racial entre estos vecinos. Eran de diversos pueblos. Habían sido enviados tal vez 500 años o 400 años antes a poblar esa tierra. Databa del regreso de la cautividad de Babilonia este litigio. Pero he aquí que ellos, los samaritanos, reciben el Evangelio. Luego está el episodio de Felipe y el etíope en el mismo capítulo 8. En el 9 del libro de los Hechos hay un acontecimiento que cambia la historia. Se convierte el gran perseguidor de la iglesia, el apóstol Pablo. Pero bien podemos decir que el capítulo el capítulo 10 del libro de los Hechos, es la inauguración de la predicación del Evangelio a los gentiles y por tanto al mundo entero. Recordemos, el judaísmo veía solo dos clases de seres humanos. Ellos, el pueblo elegido, y los demás eran perros o gentiles. A su vez, del otro lado, les devolvían con la misma moneda de desprecio racial. Todos estaban en contra del judaísmo. Dios hace arreglos para que el Evangelio llegue a un hombre que sinceramente estaba buscándole. Un centurión romano. De paso, digamos que eran oficiales a cargo de 80 soldados. Y todos los centuriones mencionados en el Nuevo Testamento fueron personas de noble sentimiento. Por ejemplo, el de Mateo 8 que le pide al Señor que le sane a un siervo. El que estaba a cargo de la crucifixión del Señor en Mateo 27, 54. El que guardó a Pablo en Hechos 24, 23.
y también el del capítulo 27 y el 28, que cuidó la vida de Pablo. Ahora, Dios le habla a nuestro centurión a la hora 9. Esta era a las 3 de la tarde. Era la hora de la oración, la hora en que había que sacrificar el cordero de la Pascua, la misma hora en que el Señor entregó su espíritu. Digamos que Dios escucha las oraciones de aquella gente sincera que de corazón noble le está buscando. Este centurión estaba en Jope, una ciudad costera a 48 kilómetros al sur del puerto de Cesarea. Pedro, al día siguiente, al mediodía, tiene hambre, algo natural, y se sube a la terraza mientras les hacen algo de comer. Pero allí tiene una visión extraordinaria de parte de Dios que fue muy necesaria para romper prejuicios sociales. Léanlo, es muy interesante este aspecto. Dios tuvo que usar medios especiales para dar una lección que cambiaría la historia. Para que Pedro pudiera comprender que el Evangelio era la gracia de Dios para todo el mundo. Por eso dice, en verdad ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas. Hechos capítulo 10, verso 34. Hasta ahora el judaísmo en realidad parecía como el único medio de salvación. Jesús era judío, los apóstoles eran judíos, del norte de Galilea, se movían en Jerusalén, las multitudes se convertían, pero faltaba esta nueva visión. El Evangelio era para todo el mundo. El Evangelio de la paz por medio de Jesucristo, dice el apóstol Pedro, es Señor de todos. Y ese es nuestro título. Jesucristo es Señor de todos. Dos cosas que tiene el mensaje de Buenas Nuevas: paz con Dios y que Jesucristo es Señor. Para todo aquel que cree, no importa su raza, su condición social, su oficio, es para todos. Aceptar a Jesucristo como Señor de todos implica asumir que estamos bajo su autoridad, que somos hijos de Dios, que gozamos de sus beneficios, pero también es asumir la responsabilidad de entregar el mando de nuestra voluntad a Él. En la oración modelo, el Señor, en el Padre Nuestro, nos dijo: hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Pero también advierte el Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En Mateo 7:21 dice, finalmente, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. En Mateo 12:50. Jesucristo, tenemos que afirmarlo enfáticamente, es Señor de todos. Ahora la pregunta, ¿y mío también? Ahora, si es mi Señor, me tengo que preguntar, ¿vivo haciendo su voluntad? Que el Señor nos ayude para que de alguna manera podamos encontrar
la vida práctica del cristiano, siendo Cristo el Señor de mi vida. Que el Señor nos bendiga. Hasta mañana, si Dios lo permite.